Amigos, ¿cómo están? Un gusto volver a estar con ustedes vía Pulso Parlamentario. En esta ocasión nos convoca un tema de suma importancia porque en esta última semana se ha realmente vuelto un dolor de cabeza más del que ya existía para la comunidad internacional. La crisis humanitaria y obviamente política en Venezuela ha devenido en casi un enfrentamiento hemisférico. Por un lado, Estados Unidos, la Comunidad Europea y países latinoamericanos como el Perú, y por otro, el bloque de China, Rusia y los países como Bolivia, Nicaragua y Cuba, que ya sabemos qué posición tienen respecto al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Nos acompaña la conocida y reconocida activista venezolana, ya con 8 años en nuestro país, Paulina Fachin, a quien le damos el más cordial saludo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Es posible hablar, tal como están las cosas el día de hoy, de una transición pacífica en Venezuela o por todos los indicadores que hemos visto la última semana tras la juramentación de Juan Guaidó, la respuesta de Nicolás Maduro muy airada y las marchas que vienen programadas para este miércoles y el sábado? Lamentablemente no queda otra que vislumbrar un derramamiento de sangre aún mayor que los más de 30 muertos que ha habido en la última movilización. Bueno, lamentablemente en Venezuela recordemos que tiene varios récords y dentro de los récords que tiene es de ser considerado por las organizaciones internacionales como el segundo país más peligroso del mundo. Y la capital con más violencia. Y la capital con más violencia. Más que Siria, ¿no es cierto? Más que Siria es Caracas. Más que Damasco, en realidad, ¿no? Entonces, sí, que Siria es un país. Y entonces, esta situación nos lleva a preguntarnos, cuando hablamos de más violencia, ¿quién ha generado la violencia siempre? Y siempre ha generado la violencia el régimen, ¿no? Y lamentamos hasta el momento, y especialmente el día 23, se produjeron varias muertes, y durante esta semana que cerró el día de ayer, cerramos con una cifra que nos entristece y nos enluta a todos los venezolanos, de 31 venezolanos fallecidos en actos violentos, productos o en manos de los grupos terroristas denominados en Venezuela Tupamaros, el Grupo La Piedrita, los Círculos Bolivarianos, que sabemos que atienden a los llamados de violencia del régimen del usurpador Maduro, pero que sin embargo la convocatoria de la oposición, como la pudimos ver en las imágenes y como la pudimos ver aquí en Perú, porque realmente fue una manifestación multitudinaria, el llamado siempre es a la paz, el llamado siempre es al entendimiento, al diálogo, a que Venezuela es de todos y para todos los venezolanos, ¿no? Ahora, hay herramientas que han surgido como una manera de apaciguar los ánimos y llamar la atención de quienes están en duda, sobre todo los que están ejerciendo algún tipo de cargo público desde la administración, desde las Fuerzas Armadas, que esta ley de amnistía. ¿En qué medida puede favorecer esta ley de amnistía para abrirle los ojos a quienes todavía no saben de qué lado ponerse? La amnistía, al igual que aquí en Perú, es una atribución que tiene el Poder Legislativo en Venezuela, en este caso la Asamblea Nacional. Liderada por Guaidó, que es su presidente, ¿no es cierto? Así es, de mayoría opositora, que yo creo que ya debemos cambiar el término y decirle de mayoría del gobierno, porque somos gobierno. Y primero se había hecho un acuerdo el 15 de enero y el viernes pasado se aprobó la ley. Es una ley corta de tan solo 6 artículos donde se reconoce de manera excepcional la posibilidad de que los funcionarios públicos y civiles, así como los presos políticos, que sabemos que en Venezuela hoy casi son, entre los que teníamos antes y los que tuvimos de esta semana, rondan las 1000 personas, más los asilados políticos, entre otros, puedan optar a esta, digamos, beneficio legal excepcional que es la amnistía, siempre y cuando declaran de forma clara y contundente que se acogen al artículo 333 y 350 de la Constitución Nacional, que no es más que el deber que tenemos no solamente los ciudadanos venezolanos investidos o no de autoridad, sino los ciudadanos venezolanos en líneas generales de respetar y hacer cumplir la Constitución, que es el artículo 333, y el artículo 50 nos obliga como venezolanos, nos establece que es un deber
desconocer aquellos actos jurídicos o del Ejecutivo que vayan y que contrarían el texto constitucional y que tenemos la obligación de defender la Constitución y hacerla cumplir. ¿Hasta qué nivel podría favorecer esta ley de amnistía a un funcionario público? Digamos, sería pues risible pensar que podría llegar a, digamos, Diosdado Cabello o alguien de esa misma categoría dentro del régimen dictatorial. Pero ¿quiénes estarían inmersos en la acción de esta ley? Todos los funcionarios, militares y civiles. Y hemos tenido, por ejemplo, fíjate que la ley tuvo un efecto muy rápido. Y un ejemplo de ello fue el agregado militar de Washington, quien aprobando la ley el día viernes, el día sábado, a través de un video, dejó conocer de manera inequívoca que reconocía al presidente Juan Guaidó, presidente encargado de la República de Venezuela, que se ponía a su disposición, y a su vez este funcionario hizo un llamado a los agregados militares de todo el mundo donde se encuentra una sede diplomática de Venezuela, y a la misma vez hizo una convocatoria a sus compañeros de armas en Venezuela. ¿Eso podría pasar con todo el personal diplomático, por ejemplo, que no sabe ahora qué hacer porque, por ejemplo, un agregado cultural, un agregado policial, un cónsul en el Perú, en algún país de la Comunidad Europea que ya reconoce a Juan Guaidó como el presidente legítimo venezolano, sin embargo ha sido nombrado o ha sido designado por el gobierno dictatorial de Maduro en el cargo que actualmente ocupa y no sabe pues de qué lado estar? ¿Le favorece también a este personal diplomático? Claro, y de hecho hoy día estuvimos en la sede diplomática de Venezuela, acá en Lima, y en todas las sedes diplomáticas de todo el mundo, llevándole la ley de amnistía a estos funcionarios, porque recordemos que estos funcionarios también tienen un bloqueo de la información muy fuerte. Ayer se hizo en Venezuela para que ellos sepan que existe, que la pueden leer, que es cierta y que sí se les va a considerar, obviamente. Y el llamado es que se coloquen del lado de la Constitución, que los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanos no apunten sus armas contra el pueblo, sino que se pongan del lado del pueblo y que recuerden su juramento ante la Constitución, justamente, y ante Dios, que tienen que proteger y hacer al pueblo y hacer cumplir la Constitución. Ahora, hay definitivamente personal que no va a dejar de estar del lado de Maduro, porque un poco que la opinión pública todavía no termina de entender cómo es posible que haya a rajatabla un anuncio muy cargado de violencia por parte de Nicolás Maduro de la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, inclusive poniéndole el adjetivo que siempre le da, que es el gobierno imperialista de Donald Trump, pero sin embargo después acepta muy suelto de huesos que el comercio bilateral, binacional entre Estados Unidos y Venezuela de petróleo va a continuar. Es decir, Venezuela por lo menos va a tener necesidad de tener un encargado de negocios en los Estados Unidos para que este flujo petrolero continúe. Y tiene un encargado de negocios que fue nombrado el día de ayer y se llama Carlos Vecchio, y lo nombró el presidente Juan Guaidó y ha sido reconocido por el Estado norteamericano, y lo digo con mucho orgullo porque es parte de este proceso de transición. El gobierno norteamericano, así como el gobierno de Inglaterra, donde se encuentran grandes depósitos de los dineros de Venezuela. Recordemos que Estados Unidos y Norteamérica es uno de los principales compradores en la actualidad de barriles de petróleo. Ha congelado todas las cuentas y el control se lo ha dado plenamente al presidente encargado Juan Guaidó. Obviamente al usurpador Maduro a esto no le gusta, y obviamente vemos cómo ha tenido acciones, digamos, de bajar la guardia, ¿no? Con respecto, por decirlo de alguna manera coloquial, para que nos entiendan de quienes nos ven y nos escuchan de más simple, ante los Estados Unidos, dando un plazo de 30 días para que salga. Pero Estados Unidos fue muy claro y ya se lo dijo al señor Maduro. Le dijo: mire, señor Maduro, usted es el usurpador. Yo me entiendo con el presidente de Venezuela, que es Juan Guaidó. Y esto tal vez sea lo que vamos a empezar a ver, o lo que hemos estado viendo en todos los países, que hasta el momento son 30 países sumamente importantes, que han ido reconociendo la presidencia de Juan Guaidó como único representante del Estado peruano, del Estado venezolano, y uno de los países que ha hecho este reconocimiento ha sido Perú,
ha sido también uno de los primeros que lo ha hecho y estamos siempre muy agradecidos por eso con el Estado peruano. Muy bien. Del lado del sistema bancario internacional, el control lo tienen obviamente quienes han congelado las cuentas de Venezuela. Pero del otro lado, quien tiene la mano en la llave que abre la tubería de petróleo es el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. ¿Cómo hacer entonces? Por eso es que nosotros tenemos 3 líneas de acción que están muy claras y estamos trabajando firme y fuertemente en esas 3 líneas de acción, que es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Una vez que cese la usurpación, se instalará un gobierno transitorio que ya estaba funcionando, pero cuando hablo de instalará completamente es cuando tengas control justamente de PDVSA, de el SAIME y le podamos dar a los cientos de miles de venezolanos que no tienen pasaportes y están varados en el exterior, tengamos el control del poder electoral para poder después convocar a unas elecciones como la queremos todos los venezolanos y como le hemos pedido tantas veces, libres, democráticas y participativas y donde se le permita participar a todos los venezolanos. El ministro de Defensa venezolano ha sido claro y contundente. Ellos tienen prácticamente una devoción por el régimen de Nicolás Maduro. Han ratificado que van a seguir acatando sus órdenes, defendiendo lo que ellos consideran el gobierno legítimo. Y hay 2 temas, el tema del petróleo, como lo veníamos hablando, y el tema de las Fuerzas Armadas. Sin que estos 2 importantes temas se solucionen, es prácticamente imposible pensar en una transición democrática con nuevas elecciones y que este gobierno transitorio le entregue la banda presidencial al nuevo presidente legítimamente elegido por el pueblo. Es imposible pensar en eso. Claro, pero también en aras de la sinceridad y de la objetividad, tenemos que reconocer que más de 2.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales han desertado de las Fuerzas Armadas o han sido dados de baja en los últimos 4 meses. Que muchos de esos presos políticos y desaparecidos, que sabemos que están en cárceles tan terribles como la tumba, son miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales. Que tenemos miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales en Perú, en Colombia, en Chile, que han tenido que salir huyendo por alzar su voz contra un régimen dictatorial y asesino, porque hay que decirlo. Y la otra cosa que también hay que aclarar es que el señor ministro del régimen usurpador de Venezuela, que se hace llamar ministro, se autodenomina ministro de Defensa, ese ministro es de libre nombramiento y remoción. Es un cargo meramente político. El día de mañana, a mí o a ti nos pueden nombrar ministros en correspondientes países, ¿no? Obviamente, de defensa. Es decir, que el ministro de Defensa no necesariamente goza del respeto institucional, moral y ético de los otros miembros que en la cadena militar le deberían tener a una autoridad como un general, un capitán, un almirante, ¿no? Sin embargo, la posición del presidente Guaidó es convocar en el plazo mínimo estas elecciones. Y sabemos que en el Perú y en cualquier parte del mundo cuyo régimen se considere democrático, las Fuerzas Armadas son quienes garantizan la transparencia, la seguridad y la correcta y constitucional realización de comicios democráticos. ¿Cómo poder llegar a un proceso electoral que precisamente garantice la transición democrática en Venezuela si es que las Fuerzas Armadas no terminan de comprometerse con esta tarea que actualmente parece, digamos, por decirlo, lo menos imposible? Por eso te di un orden. Cese de la usurpación, gobierno de transición y, de último, proceso electoral para generar unas votaciones libres. El presidente Guaidó el viernes pasado anunció que Venezuela estaría preparada para llevarnos a un proceso electoral en 9 meses. Un proceso electoral que obviamente no será sencillo, porque tenemos hoy en día más de 5 millones de venezolanos en el exterior que tienen derecho al voto y que desde el 2012 no se abre el registro electoral en el exterior, por lo cual estaría cercenando el derecho al voto. Adicionalmente, en Venezuela vota Spider-Man, Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman y todos los superhéroes que uno se pueda imaginar.
Entonces hay que tener un proceso de depuración del sistema electoral que no se hace de la noche a la mañana, pero que tenemos un plan y estamos preparados para hacerlo. Y tenemos la mejor disposición, no solamente de los venezolanos, sino de organizaciones internacionales especializadas en procesos electorales para llevar adelante un proceso con observación internacional dentro de los parámetros que debe tener un proceso electoral. Obviamente, nuestro mayor reto hoy es terminar de convencer a todas las Fuerzas Armadas venezolanas que se vengan del lado correcto Ese es el de la punto historia. neurálgico en este tema, en esta transición. Claro, porque nosotros estamos planteando este cambio en Venezuela, que ya inició, en 3 bases. Uno, la Asamblea Nacional, que ahora tenemos al presidente Juan Guaidó asumiéndole el poder ejecutivo. La población, y cuando hablo de la población venezolana, hablo de civiles y militares, porque los militares también son pueblo, también padecen crisis humanitaria, también se les va la luz, también se les mueren familiares por la escasez de medicamentos. Y otra base muy importante que es fundamental es la comunidad internacional, del cual hemos tenido un respaldo, gracias a Dios, fuerte, contundente y en favor no solamente de la protección de los derechos humanos de un pueblo que hemos sufrido tanto, que hemos perdido tantas personas en este proceso que ha sido muy doloroso para todos los venezolanos, sino que también reconoce al presidente constitucional Juan Guaidó. Ahora, parece entenderlo muy bien Maduro, el tema neurálgico de las Fuerzas Armadas, porque se ha puesto más para las cámaras y para el rebote en prensa internacional hacer esos jueguitos de guerra o ejercicios militares, tratando de fijar su posición y de evitar que las Fuerzas Armadas en su mayoría se pasen del lado del presidente Guaidó. ¿Cuánto durará estos ejercicios militares sumado a lo que soterradamente se manifiesta que es el flujo de personal mercenario de países como Rusia o de Cuba que están brindando aún más seguridad al régimen de Maduro? Al respecto yo te quiero hacer 2 referencias. El 23 de enero y ayer el usurpador Maduro estuvo en mi ciudad de origen, en Valencia. Una ciudad donde el 23 de enero la Policía Nacional de Venezuela, la Policía Nacional bolivariana, marchó de la mano con los ciudadanos. Y lo digo con una sonrisa porque realmente para nosotros fue emocionante. Son síntomas que realmente regocijan al pueblo en medio de la crisis que vive, ¿no? Adicionalmente, la Brigada 41, que es la que corresponde al Estado Carabobo, recordemos hace un poco más de un año, fue la que se alzó en armas con el considerado por muchos héroe libertario de Venezuela, Óscar Pérez, que fue acribillado en vivo. El famoso, para los amigos televidentes, el famoso piloto del helicóptero, ¿no es cierto? Exactamente. Y entonces justamente la Brigada 41, la Brigada de mi ciudad, fue la que se alzó y lo apoyó. Entonces, claro, ese mensaje de ir a esa brigada y de marcar un poco territorio, que es primera vez que Nicolás Maduro sale de Caracas, que nosotros lo sepamos, es muy importante. Pero también yo me voy a plegar y voy a hacer una convocatoria que la hizo el presidente Guaidó, que es que le ha pedido por favor a los cubanos, a los hermanos cubanos, que se retiren de Venezuela, que se retiren y que dejen de entorpecer las acciones militares, que dejen de vender a los militares venezolanos, que dejen someter a los militares venezolanos, porque los venezolanos queremos ser libres. Y si ha habido una invasión en Venezuela, no tenemos lugar a dudas que ha sido la cubana, la cual es pública y notoria. Tenemos al G2 cubano trabajando fuertemente en Venezuela, incluso dando órdenes de mando dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, y obviamente eso no le gusta a los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas de ninguno de los componentes, como no nos agrada tampoco a los venezolanos, y hablo por experiencia personal, de tú ir marchando, de estar concentrado en un lugar como lo hemos visto aquí tantas veces con nuestra bandera o con la Constitución, y quien te detenga el paso sea un cubano. Y después hablan de soberanía, los del régimen de Maduro, ¿no? Y después hablan de soberanía. Entonces, la verdad es que es mentirle demasiado a la gente y creer que la gente es tonta, cuando la verdadera invasión la hemos tenido durante muchísimos años, desde Chávez y ahora con Maduro. ¿Usted podría, desde la experiencia aquí en el Perú, que es uno de los países con mayor presencia de migrantes venezolanos, contribuir o tener alguna iniciativa legislativa para el régimen de Juan Guaidó
respecto de una ley que incentive el retorno de venezolanos al país una vez que pase toda esta pesadilla? Sí, el año pasado trabajamos de la mano con diputados de la Asamblea Nacional, específicamente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que en Venezuela tiene otro nombre, para ya hacer un proyecto de ley de retorno de los venezolanos hacia nuestra casa. ¿Habrá incentivos? ¿Se consideran incentivos? Digamos, no hay mucho que ofrecer Sí. con la economía como está, con 1.000.000% de inflación, ¿no es cierto? Pero obviamente es el amor por la tierra lo que incentiva a más de uno, ¿no? No, y estadísticamente usted le pregunta a los venezolanos y al menos el 85% del venezolano que está en el exterior informa que él quiere regresar a Venezuela. Y los necesitamos a todos en Venezuela construyendo ese país que todos soñamos y que vamos a hacer realidad, porque vamos a construir de la mano todos juntos la mejor Venezuela para todos. Dentro de los incentivos, y va a sonar ilógico lo que te voy a decir, pero en Venezuela la situación es tan crítica que lo primero que tenemos que hacer es proveerle de pasaportes y documentos de identidad a las personas para que puedan subirse a un avión, subirse a un autobús y regresar a casa. Porque uno de los problemas más grandes que hemos tenido con este régimen que ha pretendido mantener en una jaula a través de la no entrega de pasaportes a los venezolanos es el tema de los pasaportes, y es una de las cosas que está incluida en esa ley de retorno como objetivo prioritario. Venezuela debe estar en estos momentos, y la población, preparada para una guerra civil. Dios no quiera que esto pase, pero el escenario se está volviendo propicio para ello, ¿no? Minutos atrás decíamos que Caracas es una ciudad más peligrosa que Damasco. Ya tenemos la cantidad de muertos. Nosotros necesitamos un cambio hacia la paz. Hoy vivimos una guerra. Pero con la respuesta de Nicolás Maduro, lo más probable es que, lejos de separarnos de esa posibilidad, nos estemos acercando cada vez más a un escenario en donde quienes se aferran al petróleo vía el control de la Fuerza Armada versus el pueblo, con el apoyo, por un lado, de la comunidad internacional, de Estados Unidos y la Unión Europea, y por el otro de Rusia, Cuba y China, más Turquía y algún otro país por ahí que no tiene mucha fuerza, pueda realmente volverse un foco bélico en Latinoamérica después de mucho tiempo. ¿Estamos cerca de ese escenario? Eso es lo que ha intentado Nicolás Maduro con los grupos terroristas como La Piedrita, los Tupamaros, los Círculos Bolivarianos. Pero sin embargo, para una guerra civil se necesitan más que esos grupos terroristas y mercenarios. Para que exista una guerra civil se requiere que yo odie demasiado a mi vecino, demasiado a mi hermano, demasiado a mi primo. Y ese odio tan grande no existe entre los venezolanos, porque por encima de ese odio que han tratado de inyectarnos y de esa violencia que generan estos grupos paramilitares, está la hermandad de los venezolanos. Estamos a un paso, ¿no es cierto? Y a eso nosotros siempre vamos a apostar. Siempre. Si usted me pregunta, y vengo de la embajada, y en estos momentos habían allí hermanos venezolanos que habían votado por Chávez, que habían votado por Maduro, y se quitaron la venda. Y nos tratamos como hermanos venezolanos. Los jóvenes vinieron, había un joven que tenía un proceso muy doloroso con su madre con cáncer. El chico vino y me abrazó, sin importar si yo soy opositora o de gobierno, blanca o rubia, o negra. Así somos los venezolanos. Entonces, yo creo que el pueblo venezolano apuesta más a la paz, a ese sentido común de la hermandad, sobre la violencia que ha tratado 20 años de introducir y de amedrentar a la población a través de los grupos terroristas. ¿Lo ha logrado? Sí, porque el miedo es humano, pero que los venezolanos vayan a asesinarse entre vecinos, no lo creo. Con el mal llamado socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto? Estamos, ojalá no ocurra, digo, pero con el llamado de que al primer síntoma de violencia contra el régimen de Guaidó, que puede ser exactamente lo mismo que pasó con Leopoldo López o con Enrique Capriles, la violencia política, de silenciarlo vía encarcelamiento político, podría haber ya una reacción en cadena. Esperemos que eso no pase. Finalmente, el régimen de Maduro va a caer sí o sí, como lo ha dicho, por ejemplo, el ex embajador en Caracas, el señor Dadi, ¿no es cierto? Sí.
lo que no sabemos es cuándo. ¿Vislumbra usted una salida, ya que hay un hito que cambia la historia de estos 20 años de dictadura, que empezó el año 99 con Chávez y esperemos que termine pronto con Maduro? A partir del día 23 de enero, ¿vislumbra usted una salida pacífica para este año, por ejemplo? El 23 de enero en Venezuela, desde 1958, se celebra todos los años como el Día del Triunfo del Pueblo Venezolano, el Día de la Democracia. Y este 23 de enero de 2019 lo volvimos a celebrar como el Día del Triunfo del Pueblo Venezolano, como el Día de la Democracia. El 23 de enero en Venezuela inició el proceso hacia la democracia. Estamos en camino, es un paso a paso. Es un paso a paso que nadie dijo que era fácil. Ha sido un paso a paso muy duro, de muchos años. Pero si algo yo creo que hemos demostrado una y mil veces los venezolanos es la resistencia y el deseo y el amor por ver a una Venezuela libre lo más pronto posible. Y creo que vamos por ese camino, y no solamente que vamos hacia ese camino, ya lo iniciamos. Muy bien, esperemos entonces que probablemente, o esperemos que el 23 de enero de 2020 pueda juramentar el nuevo presidente luego de haberse llevado a cabo durante el 2019 elecciones limpias, democráticas, con observación internacional y sin una gota de sangre que derramar, no solamente en Caracas, sino en todo el territorio venezolano, y que se implemente este programa de retorno para que lo fundamental, la familia venezolana, se vuelva a encontrar, ¿no es cierto? Que ha sido uno de los grandes sufrimientos de todos los venezolanos. La desintegración familiar producto de esta migración obligada, el separamiento de la familia venezolana por causa de muertes por la crisis humanitaria, pero además del retorno de los venezolanos, también quiero aprovechar de que cuando suceda eso, ustedes nos acompañen a Venezuela y conozcan las maravillas de nuestro país y se puedan comer una arepa allá que sabe diferente. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia aquí en Pulso Parlamentario. Gracias. Y a ustedes, amigos, también muchísimas gracias por su audiencia. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.